Soy Gustavo Martín Ramírez, soy colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Realmente yo les iba a hablar de tecnología y robótica educativa, pero bueno, un compañero que iba a hablar de ciberseguridad pues no va a poder venir. He tenido que acortar la presentación y bueno, vamos a hablar de los dos aspectos. Son dos aspectos que prácticamente hoy día están en auge y bueno, yo creo que es una salida importante o interesante para que muchos ingenieros técnicos de telecomunicación puedan dedicarse a este ámbito. Si es cierto que la ciberseguridad es un campo bastante amplio, muy amplio, no podemos ser expertos en ciberseguridad, sino en una materia concreta de la ciberseguridad. Y luego otro aspecto que está muy enfocado con lo que estaba comentando antes también Raquel, y luego hay otro compañero que también va a hablar, está relacionado con la docencia. La docencia en base a la tecnología y la robótica educativa. Creo que somos profesionales más que competentes para poder ejercer cualquiera de las dos profesiones, ¿no? Bueno, aquí un pequeño currículum. Aparte de ser ingeniero técnico de telecomunicación, sí he hecho algún experto universitario, me he especializado en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la robótica y tecnología educativa como en el aspecto de seguridad y peritaciones informáticas, ¿no? En el aspecto de la ciberseguridad hay que tener claro un aspecto, es fundamental conocer las dimensiones de la ciberseguridad, sobre todo porque si desconocemos que existen tres dimensiones y que realmente tenemos que garantizar tanto la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, muchas veces podemos trabajar en un ámbito o no podríamos trabajar en el ámbito de la seguridad, sobre todo porque de alguna manera nosotros tenemos con nuestra profesión intentar de alguna manera garantizar que la información pues haya confidencialidad en ella, sea íntegra y esté disponible. Dentro de esas tres dimensiones podemos trabajar en muchos ámbitos y es lo que intentaré un poco ahora ir explicando. En el aspecto de la confidencialidad, un poco es la propiedad, que, como comenta ahí, de la información por la que se garantiza el acceso única y exclusivamente a aquellas personas que estén autorizadas. En muchos casos, incluso en el mantenimiento informático, muchas veces gente se dedica al mantenimiento informático y desconoce esta dimensión, la dimensión de la confidencialidad, sobre todo por la generar diferentes tipos de roles en acceso a la información. Hoy día el reglamento de protección de datos, el nuevo reglamento de protección de datos te exige que esos roles existan dentro de la organización. La confidencialidad es súper importante, sobre todo porque no todo el mundo puede acceder a cualquier tipo de información. Entonces, sí hay que crear diferentes roles y ahí es donde está el perfil del ingeniero técnico, del técnico en sistemas, quien tiene que generar esos tipos de roles para que la información no esté accesible. Otro aspecto para que la confidencialidad se garantice es en el cifrado de las comunicaciones, ¿vale? Se cifran las comunicaciones para que única y exclusivamente la información llegue a la persona a la que está destinada. Por otro lado, la integridad es mantener la información íntegra, es decir, que no sea modificada, que se mantenga tal cual fue generada y que no pueda ser manipulada ni alterada. Con eso garantizamos también a través de canales seguros, a través de lo que comentamos antes, a través de la confidencialidad. Si generamos ciertos roles, ciertas personas pueden acceder a información y evidentemente no toda la información sería accesible y se conservaría mejor lo que es la integridad de esta. Y luego la disponibilidad. Evidentemente, una de las garantías de la seguridad informática es la disponibilidad de los sistemas. Muchas veces, si se cae un servidor, nosotros, porque se ha ido la luz o porque se ha estropeado un disco, realmente eso también está dentro de lo que es la seguridad informática. Si no está disponible esa información, es parte de la labor del ingeniero, en este caso el ingeniero técnico de telecomunicación, para acceder, para que los equipos estén accesibles. Por eso muchas veces muchos de los ataques informáticos se basan fundamentalmente en tumbar dispositivos, es decir, en hacer que webs dejen de funcionar, y eso es parte de la seguridad. La seguridad tiene que garantizar de alguna manera, creando diferentes tipos de sistemas, tanto pueden ser sistemas distribuidos u otro tipo de soluciones que garanticen que de alguna manera todo el mundo pueda acceder a esa información. En base a estas tres dimensiones yo he buscado y he localizado diferentes tipos de profesiones en las que podemos ejercer y que podemos de alguna manera somos competentes o muy competentes en realizar este tipo de servicios.
Ahora está muy de moda el tema del hacking, el hacking ético, el pentester. Evidentemente sí es un campo donde otras profesiones están muy metidas, pero no deja de ser interesante que, bueno, de que conozcan realmente de que tenemos capacidad más que suficiente para poder ser un pentester o un hacker ético. Normalmente las funcionalidades de estas personas se basan fundamentalmente en buscar vulnerabilidades en diferentes empresas con el fin de garantizar o garantizar que la seguridad se lleve a cabo. Buscan fallos de diseño o configuración. Lo que es importante, lo del tema de ético, ¿vale? Normalmente los hackers o los crackers normalmente suelen buscar vulnerabilidades y fallos del sistema sin avisar. En cambio, hoy día se llega a un acuerdo, a un contrato con una empresa porque se deben cumplir una serie de requisitos, sobre todo de protección de datos, y la empresa es la que nos tiene que autorizar para nosotros realmente realizar buscar esas vulnerabilidades en los sistemas. Entonces ya estamos tocando otros ámbitos, no solo el ámbito tecnológico, sino también el ámbito legal. El aspecto de auditor analista se lleva haciendo mucho tiempo, lo que pasa es que no se ha definido a lo mejor con esa palabra. Lo que hace un analista, un auditor es realmente hacer un informe sobre el estado actual de la seguridad en la empresa. Hoy día existe una ISO, que es, bueno, hoy día no, hace tiempo existe una ISO, que es la 27001, que ya se han hecho varias revisiones, donde especifica cómo se tiene que implantar un SGSI, un Sistema General de Seguridad de la Información. Ahí hay una serie de pasos que debemos ir cumpliendo poco a poco para hacer cumplir, de alguna manera, cumplir con ese estándar. Y ahí hay muchas funcionalidades que, por un lado, pasan las del auditor y, por otro lado, pasan las del técnico realmente. El auditor un poco es el que genera ese documento y cómo se debe llevar a cabo para cumplir con los requisitos de la SGSI. Parte del reglamento de protección de datos actual tiene muchas pinceladas de la 27001. Además, si cumples la 27001, cumples con creces el nuevo reglamento. Y luego tenemos especialistas de respuesta a incidentes. Estos son los blue team, los típicos, realmente estos trabajan para grandes corporaciones y grandes empresas que están donde le llegan constantemente logs del sistema con diferentes tipos de ataques o registros sobre posibles incidentes que pueda tener el sistema. En base a una serie de algoritmos que utilizan, pueden suponer que es una simple conexión o que puede ser un ataque en el sistema. Evidentemente ellos tienen una metodología ya creada y van actuando en base a lo que van recibiendo. Lo que sí es importante, y ya lo comentaba antes Raquel, es la formación. La formación es fundamental, porque muchos de los ataques vienen por parte de las personas. Entonces, si parte, aunque yo no lo he puesto, y ya aparecen algunas otras profesiones, es súper importante lo que es la concienciación de la empresa, la concienciación de la persona, para evitar que ocurran esos ataques. Entonces, el equipo de respuesta que vemos anteriormente, muchas de las personas, muchas de las empresas, tienen que informar a tiempo antes de poder actuar ellos por su cuenta. Es decir, parte de la consultoría o del analista o de los equipos de respuesta, parte de su trabajo es la formación al personal. Otra profesión, la de perito judicial tecnológico. Hoy esta probablemente sea una de las profesiones de futuro a medio plazo que más van a requerir profesionales. Somos más que competentes en realizar análisis de elementos informáticos o tecnológicos, he puesto ahí, en busca de datos. Realmente la función de un perito, la definición, experto en una materia concreta. Evidentemente no podemos peritar todos los ámbitos, pero sí nos podemos especializar en algunos. Nosotros como Telecos, ya incluso en la definición de la ingeniería técnica de telecomunicaciones aparece que tenemos capacidad para crear periciales o informes o dictámenes, ¿no? En este sentido, hoy día la mayoría de delitos, muchos de los delitos que se cometen hoy día son delitos donde hay un elemento tecnológico, un elemento digital. Estamos hablando de conversaciones que puedan ser por diferentes medios, tanto por voz como por escrita. Estamos hablando de WhatsApp o cualquier otro elemento, donde interviene un dispositivo informático y interviene también una comunicación a distancia. Ahí donde haya comunicación, evidentemente los telecos somos más que competentes. Y luego si hay administradores de seguridad de sistemas y de redes, esto es
los típicos técnicos de mantenimiento. Evidentemente hay diferentes perfiles, está el perfil de técnico, pero también está el perfil del gestor, el que realmente organiza la red o organiza el sistema, o quien realmente crea el protocolo de seguridad de la empresa. Y luego aparecen los directores de proyectos de ciberseguridad. Ya estamos hablando de los típicos ISOs de las empresas. Son empresas de mayor capacidad, empresas donde una persona es el gestor y el que organiza y el que gestiona cómo deben actuar el resto de empleados en base a la seguridad. Y realmente no solo crea el plan, sino también puede elaborar propuestas y respuestas rápidas ante incidentes. Realmente es un poco el gerente o el director de seguridad de la empresa. Todo esto son profesiones que ya existen, es decir, realmente lo que pasa es que ahora se están definiendo y se están denominando de otra manera. Antes denominábamos médico al mantenimiento y médico al mantenimiento exclusivamente, ¿no? Ahora, evidentemente, al mantenimiento informático de sistemas, ¿no? Ahora, en el aspecto de la ciberseguridad, sí se especializa esos mantenimientos o esos protocolos, esas actuaciones en las empresas y aparecen en lo que comentaba todas estas profesiones. Pero es que tenemos muchas más, es decir, el aspecto es lo que comentaba antes, la ciberseguridad es muy amplia, y evidentemente no vamos a tocar nosotros todos los palos, sí podemos ser especialistas en diferentes ámbitos, pero aparecen el arquitecto de sistemas de seguridad, el analista, gestor de protección de datos, ya lo comentamos, el gestor de protección de datos de alguna manera tiene que tener conocimientos bastante amplios no solo en la gestión de la información, sino en la protección de la información. La gestión de la base de datos y las copias de seguridad de la base de datos también está recogido dentro de la seguridad de la información. Ingeniero de control, arquitecto de análisis de riesgo y bueno, ingeniero de ventas de ciberseguridad. Realmente ampliamos lo que es la consultoría, que antes se basaba fundamentalmente en hacer un análisis de la empresa, sino también hace una venta. Muchas veces tenemos que vendernos, evidentemente, en esos ámbitos. Yo me dedico en parte a una parte de la ciberseguridad y sí les digo que evidentemente en los últimos años sí ha habido un incremento sustancial de solicitudes para la contratación de personas con este perfil o con estos perfiles. Evidentemente el mercado sí que no está preparado muchas veces para la contratación externa, porque evidentemente son trabajos muy específicos, son trabajos que evidentemente tienen un coste que depende sobre todo de la especialidad de la persona, y a lo mejor están más, es lo que suelen hacer, contratar los típicos mantenimientos básicos convencionales y quieren que le lleven la ciberseguridad. Entonces cuando pasan pueden ocurrir muchos incidentes que se podían evitar en este sentido. Hay que concienciar evidentemente a la sociedad de que realmente estos perfiles son necesarios, de que hace falta que muchos ingenieros técnicos de telecomunicación se dediquen a este ámbito y hay que, muchas veces la sociedad no sabe que necesita ese servicio porque realmente no se había dado cuenta que tenía esa necesidad, ¿no? Entonces es cuestión de esto. Yo creo que esta jornada de alguna manera está enfocada en ese sentido. Muchas veces la gente no conoce qué es lo que hacemos y de alguna manera aquí mostramos nosotros todas estas profesiones que podemos poder ejercer. Hay muchísimas más, yo he puesto un poco las más relevantes. En el aspecto de ciberseguridad no quería hacerle una masterclass, sino una toma de contacto, información básica, porque la jornada va a ser larga y muchos compañeros van a estar hablando. Y voy a hablar ahora de otro aspecto. Evidentemente es otro aspecto que está relacionado con la tecnología y con la educación. Evidentemente la especialización es totalmente diferente y el ámbito es totalmente diferente. Lo que sí crea, y de alguna manera la tecnología y la robótica educativa se basa fundamentalmente en potenciar el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, sobre todo necesarias para enfrentarse a las exigencias de la sociedad actual. Evidentemente la robótica educativa no crea ingenieros, pero sí forma a la sociedad en tecnología, que luego va a demandar probablemente el uso a ingenieros porque sí conocen parte de la tecnología. Realmente está enfocada, no está tan enfocada a lo mejor al ámbito universitario, pero sí está enfocado más al ámbito de la sociedad en general, desde estudiantes de poca edad a mucho más edad. Aquí no aparece bien, la verdad que no se ajustó. Pero bueno, lo que permite la robótica educativa es que permite de alguna manera trabajar diferentes áreas de los programas ya definidos. Muchas veces los programas
en las escuelas e institutos se enfoca fundamentalmente en asignaturas concretas y no hay una relación entre esas asignaturas. Evidentemente, si das matemáticas, y si das física. Evidentemente hay relaciones porque utiliza fórmulas y utiliza concretos, pero ellos, muchas veces los alumnos no saben o no identifican realmente que una tira de la otra. La robótica educativa, de alguna manera, enfoca todas esas áreas que están enfocadas tanto en la ciencia, en lo que es la tecnología, la ingeniería. Hoy día se ha añadido lo que es el arte y las matemáticas. Y realmente empiezas a trabajar y empiezas a hacer trabajos en grupos y empiezas a actuar y empiezas incluso con niños de edad bastante pequeña, que incluso no saben escribir y prácticamente leer, ya empiezas a inculcarle lo que es la programación, a hacer algoritmos. Evidentemente no le dices al niño vamos a programar, sino vamos a jugar. Y a los niños lo que quieren realmente es jugar. ¿Por qué está relacionado esto con nosotros? Evidentemente, los ingenieros, muchos profesores de instituto de formación profesional, muchos al ámbito de la tecnología son ingenieros, evidentemente es parte de nuestra profesión. Aparte, evidentemente, en la universidad las carreras de ingeniería las imparten ingenieros, ¿no? Pero también es parte nuestra porque tiene mucha relación con la tecnología. Si podemos utilizar a lo mejor en niños de edad muy temprana equipos que ya están montados, evidentemente no les vas a poner a conectar cableado. Ya con adolescentes, evidentemente, ya empezamos con circuitos específicos y ahí es cuando empieza el estudio de la electrónica, ¿no? Y la enseñanza de la electrónica y de cómo funciona realmente una señal analógica o una señal digital. Pero evidentemente no es lo mismo que te lo plasmen en una pizarra, que es una señal analógica o una señal digital, que te pongan un cacharrito, que lo empieces a utilizar y que empiezas a funcionar y luego ya empiezas a entender realmente por qué está funcionando de esa manera. Lo que comentaba antes, el colectivo de intervención. Entonces, puede haber, es una salida profesional interesante, está en auge, hay muchas empresas que ya se dedican a ello y hay diferentes ámbitos. Evidentemente, por un lado, empieza con los niños y niñas de infantil, ahí estamos hablando de que las clases no pueden durar más de 8 minutos, 7 minutos, 9 minutos, 10 minutos, ya es una clase demasiado extensa, es decir, tenemos que ir a un juego corto porque se despistan muy rápido, evidentemente. Luego empieza con los niños y niñas de primaria que ya empiezan con el tema de la lectura y lo interesante aquí es que utilizas un robot, vas a programar un robot para hacer sumas, para hacer restas, para contar e incluso para contar historias. Al final está aprendiendo pero jugando. No le vamos a decir te voy a enseñar cómo se hace este código y vamos a programar. No, porque es que no tiene ese sentido. Eso ya empezamos con los adolescentes. Hoy día hay lenguajes de alto nivel que se enfoca fundamentalmente en bloques. Yo pongo un bloque aquí y si quiero poner un bloque encima, un bloque que hace una función de mover una rueda, por ejemplo, y le quiero meter un bloque debajo de encender o apagar una luz y no encaja, lo ve fácil porque al final es una especie de puzzle, ¿no? Que vemos que no encaja. Evidentemente él va creando y ya se va sabiendo y se va estructurando de cómo tiene que programar, qué tiene que ser primero y qué tiene que ser segundo. El tema es que hay un clic donde transformas ese bloque a código. Y ahí es cuando empieza la curiosidad. El que realmente quiere aprender código solo tiene que darle un clic. El que no quiere aprender código, evidentemente, lo sigue funcionando con bloques y al final se especializa o no se especializa en base a la demanda de cada alumno. Los requisitos, evidentemente, y es súper importante porque creo que muchas veces se nos olvida. No por ser ingenieros somos buenos docentes, eso evidentemente no lo somos. Hay ingenieros buenos docentes y muy malos docentes, incluso en la universidad se encuentran algunos muy buenos ingenieros y muy malos docentes. Por eso es importante que cuando se forme uno en robótica educativa, aparte de la formación tecnológica que ya tenemos y que podemos aprender de manera fácil, una formación pedagógica. Es súper importante tener esa formación pedagógica o tener de alguna manera esas ganas o esa necesidad de poder impartir o querer enseñar. Pero también es un aprendizaje constante, es decir, el que se dedica a la formación en robótica educativa tiene que tener un aprendizaje constante, tiene que captar y saber cómo transmitir, cómo no transmitir, y de eso se trata. Lo importante de nosotros como docentes en robótica educativa,
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación ha creado una red nacional de robótica educativa en todos los territorios y con una experiencia en algunos territorios como los andaluces de incluso 5 o 6 años y con hasta 20.000 niños formados. Evidentemente, trayectoria tenemos recursos, tenemos equipos, tenemos documentación y es una salida más que válida. Y luego el equipamiento, ¿no? El equipamiento es también fundamental. Y luego, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, la tecnología educativa es bastante amplia y, al igual que hice con la ciberseguridad, he creado diferentes tipos de profesiones que ya se pueden ejecutar. Ojo, sigo hablando de la tecnología educativa y de la robótica, ¿vale? Porque el docente de robótica ya es lo que he estado comentando, pero el diseño de impresión 3D, estamos hablando de diseño de impresión en impresoras 3D caseras, domésticas. Estamos hablando de que no estamos hablando de a nivel industrial. Estamos hablando de tecnología educativa, hacia la sociedad, hacia el público en general. Porque hay carreras universitarias, evidentemente, que se dedican al diseño y a la impresión 3D a nivel industrial. Estamos hablando de diferentes términos. Eso no quiere decir que con lo que se aprenda aquí, cuando llegas a la universidad, no vas a saber cosas. Evidentemente, sí las vas a saber. Diseño de apps. Hay aplicaciones hoy día para diseñar aplicaciones en cuestión de 10 minutos. ¿Vale? El MIT tiene una, que es el App Inventor, que en 10 minutos haces una aplicación para móvil. En 10 minutos. Eso lo puedes conectar por Bluetooth con un robot pequeño y ya interactúa. Lo que quieren los adolescentes, sobre todo hoy día, es usar su móvil. Ellos quieren usar su móvil para todo. Y si encima le enseñas a usar su móvil con el robot, pues ya lo tienes enganchado y ya puede trabajar en eso. Soporte y mantenimiento de dispositivos y diseñador de nuevos equipos y dispositivos. Esto sí se está viendo en muchos ámbitos. Cada vez se crean nuevos equipos para la docencia en este ámbito. Y hasta aquí un poco lo que quería comentar. Espero que les haya un poco, a los que ya lo sabían, pues un poco refrescar, y a los que no lo sabían, un poco les haya abierto un poco la mente en todas las profesiones que podemos ejercer, que son muchas y que muchas veces la gente no sabe que existen esas profesiones. Y nada más, esto ha sido todo. No sé si permiten alguna pregunta o seguimos adelante y luego al final habrá un debate. Así que muchas gracias.